Colegas, muy buenas noches, público en general, muy buenas noches. Les saluda Fanny Valladares, gerente del Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Les doy la más cordial bienvenida al webinar que se va a llevar el día de hoy, denominado Las microfinanzas y su rol en el sector empresarial, que estará a cargo del expositor, doctor, contador público colegiado, Carlos Mendoza Torres, a quien doy la bienvenida a este curso y les voy a dar una breve reseña sobre su currículum. Es contador público y administrador de empresas por la PUC, doctor en Ciencias Contables por la Universidad Nacional Federico Villarreal y doctorando en Tributación y Política Fiscal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA en Quebec y en la Universidad de Canadá, analista financiero y oficial de créditos en banca, asesor in-house en temas de control financiero y gerencia y docente de posgrado de finanzas y costos. Te le doy la más cordial bienvenida a nombre del Consejo Directivo y de nuestro decano, señor Carlos, y lo invito, por favor, a iniciar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. ¿Se ve ahí? ¿Sí? ¿Aló? Sí se ve. Ok, se escucha bien, ¿no? Bien, vamos a comenzar, estimados. Antes que nada, agradecer a la invitación del doctor Jorge de Velasco y también del Colegio de Contadores Públicos de nuestra querida ciudad de Cusco. Vamos a, en esta oportunidad, versar sobre un tema muy importante que representa para mí como investigador el motor de crecimiento de la economía peruana. Es las microfinanzas y su rol en el sector empresarial. Vamos a ver. Un poquito. Siguiente. Ok. Siempre he dicho que toda empresa, desde un puesto de periódicos hasta una empresa grande, siempre tiene momentos de turbulencia. Nosotros en el Perú hemos pasado muchos retos, muchos obstáculos, por ejemplo, en épocas pasadas, ¿no? Y también ahora con la pandemia y con la pospandemia, si se quiere. Entonces, donde los costos fijos eran elevados, ¿no? Para un restaurante, el alquiler, por ejemplo. Los costos variables elevados, ¿no? En la compra de materia prima para un restaurante. El margen bruto en caída libre. Los altos costos financieros. ¿De acuerdo? Pero siempre todo vuelve a la estabilidad. ¿Qué podría estar pasando acá? Acá tenemos, por ejemplo, un microempresario y una microempresaria. Un dueño o dueña de una microempresa, una pequeña empresa, una MIPE. ¿De acuerdo? ¿Qué podría estar pasando? Le falta liquidez, por ejemplo. No tiene capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones corrientes. O que la empresa no vende. ¿Por qué? Porque no ha hecho, por ejemplo, si se quiere, una estrategia de marketing, ¿no? O, por ejemplo, los costos fijos son elevados. El punto de equilibrio es elevado, que ahora ya no vende 400 casacas para ganar, sino 600 casacas de cuero. ¿De acuerdo? Entonces, estos problemas podría estar pasando. El valor que tiene una empresa es algo muy importante hoy. Yo siempre he dicho, ¿no? Entre comprar una remalladora por 5.000 soles y el valor que te puede dar esa remalladora a lo largo de la vida útil, definitivamente hay un desfase tremendo. Toda empresa, todo microempresario, todo emprendedor que vislumbre objetivos bien trazados va a tener ese potencial de generación de flujos futuros que a la postre le va a generar valor y va a ir creciendo poco a poco, de micro a pequeña, de pequeña a mediana, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama valor empresarial. Entonces, como objetivo, hoy todas personas, todas las empresas, desde pequeña hasta grande, debemos generar valor empresarial. Bien, las micro y pequeñas empresas, las MIPES en nuestro país, son relevantes para la economía y desarrollo de los países. Por el número de empleos que se presenta, es prácticamente un motor de crecimiento y por su contribución en la rama del mercado. Debido al sector en que se encuentran, diferentes sectores, comercio, sector industrial, sector de servicios, muchas veces adquieren financiamientos que son una puerta de entrada para crecer como empresas. Yo siempre he dicho,
con nuestros ahorros no vamos a crecer. Tenemos que de alguna manera palanquearnos con el sistema, en este caso con las microfinancieras. Esto definitivamente va a generar valor en la empresa y por lo tanto una pingües, utilidades y también rentabilidad. El rol de las microfinanzas. Las microfinanzas juegan un papel indispensable para facilitar la inclusión, lo que llaman la inclusión financiera de las MIPES en el mercado, a través de instituciones financieras especializadas, como tenemos las cajas, las financieras, las EDIPYMES, las cuales brindan acceso a un financiamiento que así nomás no te podrían dar. Y genera una inclusión financiera para las MIPES. Produce que los pequeños negocios posean mejor calidad de vida empresarial, es decir, financiamiento, por ejemplo, para capital de trabajo, financiamiento para comprarse dos computadoras, un mototaxi, etc., etc. Por lo tanto, eso, dependiendo de la gestión que tenga el emprendedor, esto de alguna manera va a ir creciendo. Muhammad Yunus, ¿no? ¿Cómo surgió las microfinanzas? Conocido como el banquero de los pobres. Él fue el que inició las microfinanzas y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año 2006, denominándose microcréditos sociales. Así comenzó, ¿no? La población más pobre decidió este empresario prestar dinero a 42 personas que recuperó íntegramente. Esta iniciativa lo repitió durante 9 años después de los intentos que los bancos tradicionales hagan estos préstamos. Surgió la idea de crear un banco independiente para los pobres, o sea, para los micro y pequeños empresarios. Fíjese, ¿qué son las microfinanzas? Las microfinanzas son préstamos o microcréditos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios económicos y que normalmente están excluidos del sistema financiero tradicional. Se sabe que los bancos, en su mayoría, ahora veremos los estados financieros de dos cajas, ¿de acuerdo? Se sabe que los bancos mayormente orientan sus colocaciones, así se llama, sus créditos, a sectores medianos, grandes y inclusive grupos económicos. Y también a las micro y pequeñas, pero en poca demasía. Entonces, las microfinancieras, las cajas, las financieras, las EDIPYME, ellos vuelcan sus colocaciones, como vamos a ver más dentro de un ratito, a este sector tan importante. Entonces, las microfinanzas son préstamos que se dirigen a personas o a grupos con pocos medios económicos y que normalmente están excluidos del sistema financiero. Es decir, son provisiones de servicios financieros para personas de bajos ingresos. Características. Según la metodología crediticia, ¿cuál es la característica? Cancelación de préstamos en pequeños pagos semanales o quincenales. Escasa o nula documentación. La documentación es, ¿no?, reducida a comparación de lo que te piden una carpeta de créditos en una banca empresarial, por ejemplo. Cartera compuesta por montos pequeños, fundamentalmente accionistas institucionales sin fines de lucro. Serie descentralizada. Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas, para las microempresas de las microfinanzas? Oportunidad. Muy importante. Nosotros valoramos mucho lo que es el costo de oportunidad. Tú tienes que invertir dentro de un horizonte temporal en el momento dado. Después ya es muy tarde. Entonces, por lo tanto, te da la oportunidad de invertir en su momento dado para, por ejemplo, un emprendimiento. Por ejemplo, hacer una empresa que venda jugos, una empresa de repostería, una panadería. Facilidad. Los procesos de apertura son sencillos y fáciles de entender. Formación. Los solicitantes vinculan a los miembros de su familia por lo que hacen empresas familiares. Accesibilidad. Las instituciones de microfinancieras no piden colaterales o garantías a cambio. Entonces son más accesibles, ¿no? Se sabe que la banca empresarial te pide pues una hipoteca, por ejemplo, una prenda de tu maquinaria. Pero acá en las microfinancieras las garantías son más, digamos, más reducidas. Desventajas. La tasa de interés obviamente es un poco más alta, ¿no? Ahí vamos a ver las tasas, pero después vamos a demostrar que con un WACC o un costo promedio ponderado de capital de las empresas que sean manejables, ese costo es absorbido en demasía. Monto limitado, el monto que uno puede solicitar es muy poco ilimitado. Mala calificación crediticia cuando no se paga las tasas de interés
acordadas, ¿no? Definitivamente las cajas, la cooperativa, la caja, las CDPYME, las financieras, tienen centrales de riesgos. Y la morosidad, cuando el microcrédito se destina a un propósito contrario al principal, ¿no? Y se dice que está violando, por ejemplo, el principio de ente. Ventaja del uso de las microfinancieras en las MIPES. Uno es ofrecen servicios donde la banca tradicional no llega. Importante. Mayormente estas colocaciones se dispara para provincias en un buen porcentaje. Reduce gradualmente la informalidad. Acá quiero decir lo siguiente. Somos un país prácticamente informal, pero debido a que los órganos tributarios no comunican con una flexibilidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de ser formal? Por ejemplo, estuve analizando un leasing para una panadería formal y calculando la tasa interna de retorno, me sale no 26% que cobraba la tasa anunciada, sino me salía 8%. ¿Por qué? Porque hay hay escudo tributario, hay crédito fiscal, una serie de ventajas que reducen la tasa, pero siendo formal. ¿Ok? Ofrecen tasa de interés atractiva para evitar que se consuma el crédito informal. Ayudan al desarrollo de las MIPES dentro del sector empresarial. Los ayuda para generar capital de trabajo y, por lo tanto, puedan generar ventas y seguir creciendo. En el Perú, países con mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas han circulado en nuestro medio de comunicación, ya que por cuarto año consecutivo el Perú lidera en la tabla de posiciones como un país definitivamente donde las microfinanzas da mucho que hablar. El factor clave para este resultado es el aspecto legal de nuestro país, ya que no pone límites para establecer las tasas de interés y da facilidad para crear y operar instituciones microfinancieras especializadas. ¿Ok? Siempre he dicho que una empresa, ¿no? Os vuelvo a repetir, una empresa puede ser un emprendedor que hace jugo, que hace pasteles, ¿no? Tiene un ciclo de vida empresarial. Y es importante que el emprendedor, la persona natural o la persona jurídica, se sitúe en qué momento está dentro de este ciclo de vida. Porque una cosa es la etapa de introducción, que yo calculo que es de 0 a 2 años, donde se conocen recién los procesos, se conoce la forma de gestionar recursos humanos, recursos financieros, se conoce cómo nosotros podemos obtener fondos y aplicar los fondos. Esa etapa de introducción no podemos pedir rentabilidad. Entonces, las empresas tienen que pedir, obviamente, en la etapa de introducción, liquidez, por ejemplo. Luego, la etapa de crecimiento, que va de los 2 años para adelante, 5 años, en que la empresa ya se posiciona. Puede ser una empresa, la vez pasada estuve en una empresita chica que vende dulces, Zambito, arroz con leche, mazamorra, leche asada, ¿no? Y ya está en la etapa de crecimiento. Y esa empresa está formalizada ya. Y por lo tanto ya está de micro, pasa a pequeña empresa. Etapa de crecimiento. Ya la empresa comienza a tener solvencia. Luego viene la etapa de madurez, en la cual ya la empresa comienza a tener francas rentabilidades, un buen ROA, un buen ROE, un buen ROI. Y esos ratios también se puede aplicar a una micro, pequeña empresa. Y luego, si no hacemos algo y ya le toca a la empresa salir del mercado, tenemos que hacer medidas de alerta temprana. Este cuadro es muy importante porque hay que tratar de ubicarnos dónde estamos. Hay veces que la empresa piensa que está en crecimiento estando en introducción. O sea, debemos nosotros definir bien nuestro rango relevante. Acá tenemos 2 personajes. El de la izquierda se llama agente superavitario. El superavitario es el que tiene excedente de fondos. Es decir, tiene excedente de fondos para poder aplicarlo, para poder invertir, para poder ahorrar, ¿de acuerdo? Para poder consumir. Y el agente deficitario que no necesariamente está triste. ¿Cómo es eso? El agente deficitario puede tener fondos, puede tener billete, pero quiere pues endeudarse con terceros, porque se sabe, y es bien sabido, que financieramente se demuestra que el costo de recursos propios es mucho mayor al costo de cuando yo obtengo capital del sistema financiero. ¿De acuerdo? Entonces, la gente mayormente piensa que el costo de recursos propios
es menor, no, es mayor, porque el costo de recursos propios involucra riesgo país, riesgo del sector, riesgo del producto, el costo de oportunidad. Entonces, por lo tanto, ese deficitario no necesariamente está triste, puede estar alegre, pero quiere financiarse. Entonces, el banco, la caja, la EDIPYME, la financiera, el IFI, intermediario financiero, le presta al agente superavitario, perdón, al agente deficitario. Entonces, el préstamo que el intermediario financiero le da al agente deficitario es una cuenta por cobrar, ¿no es cierto?, para la caja. Por lo tanto, le va a cobrar una tasa activa, porque es una cuenta por cobrar. Y en el lado izquierdo, el agente superavitario ahorra en el intermediario financiero depósitos a plazo que pagan 6% anual, por ejemplo. Una tasa muy importante en estas microfinancieras. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el IFI tiene una cuenta por pagar, porque debe, porque se está fondeando con los ahorros de los agentes superavitarios. Entonces, como debe, va a pagar una tasa pasiva. Entonces, obviamente, nosotros, como agentes superavitarios emprendedores, tenemos que buscar las tasas pasivas más altas. Y como agentes deficitarios, cuando se presenta la oportunidad, tenemos que buscar las tasas activas más bajas. Las tasas pasivas más altas y las tasas activas más bajas, desde el punto de vista de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un ahorro programado en una caja puede estar alrededor del 6.5%. ¿De acuerdo? O un depósito a plazo, a 360 días. 6%. He visto 6.5%. Es una tasa, pues, sumamente bien alta con respecto, pues, a la banca empresarial. ¿Ok? Entonces, las microfinanzas están en todo contexto. Por ejemplo, el que se dedica, el emprendedor, el microempresario que se dedica a producir y vender camisas, ¿de acuerdo? Sus mercaderías definitivamente va a rotar y por lo tanto va a vender y va a generar ingresos, va a generar utilidades. Una empresa, una juguería, una empresa que se dedica al sector textil, o, por ejemplo, que tienes un mototaxi, dos mototaxistas, eres emprendedor y vas y acudes a la microfinancia para que te dé un crédito, o, por ejemplo, un horno. Entonces, estamos de que la bodega, por ejemplo, puede acudir para comprar mercaderías y eso fortalezca su capital de trabajo. Igual acá una ferretería, igual también se financia con una línea, una caja, y obviamente pues va a generar valor. Estas son las tasas activas y pasivas que se manejan, ¿no? No he puesto obviamente los nombres, pero son de las cajas mayormente, ¿no? Para créditos MIPES, por ejemplo, en moneda nacional, estamos hablando de una TEA máxima, por si acaso, 47%, tasa mínima 10%. Obviamente eso va a depender de la trayectoria, de la trascendencia, ¿no?, que tenga pues el sujeto de crédito. Y en moneda extranjera tenemos una tasa máxima de 34% y una mínima de 12%. Ese es en moneda extranjera y en moneda nacional. En moneda nacional lo que llaman la TAN, tasa activa en moneda nacional. Y en el lado derecho le llaman la TAMEX, tasa activa en moneda extranjera. Entonces los microempresarios, los emprendedores, obviamente tienen que endeudarse de alguna manera como para ir creciendo y fortaleciendo su liquidez, su solvencia y posteriormente su rentabilidad. Tenemos también las tasas pasivas, los ahorros, ¿no? En moneda nacional, por ejemplo, ahí ve que se paga, ¿no? Se ve las tasas 4.25, ¿no? Dependiendo obviamente del monto. El día de ayer he visto una cajas, no menciono el nombre, pues, pagando 6%, 6.5%, hasta 7% anual. Tanto en moneda nacional y en moneda extranjera sí las tasas van bajas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien me pregunta qué sería recomendable, pues obviamente endeudarse en moneda extranjera porque la devaluación está controlada y ahorrar en moneda nacional. ¿Ok? Porque por ejemplo, los emprendedores pequeños también tienen que ahorrar. Eso es lo que hemos aprendido en pandemia, a ahorrar para poder hacer frente a una contingencia futura. Creación de valor de las empresas. Vamos a las empresas. Esta definición la traigo porque hasta una persona natural, un agente inmobiliario, persona natural, que es un emprendedor, ¿de acuerdo? Es una microempresa, una MIPE, debe definir el activo así.
con esa mentalidad empresarial. El activo es un recurso controlado por la empresa. Si tú tienes, por ejemplo, una remalladora, es un recurso controlado, porque lo puedes vender, lo puedes usar, lo puedes alquilar, lo puedes donar. Resultado de eventos pasados, cuando te financiaste y compraste la remalladora. Pero acá hay algo importante. Si tú has comprado una remalladora es porque has hecho un estudio. Un estudio que puede ser, no es complejo, un estudio de mercado. Entonces, vas a ver que esa inversión que has hecho va a generar flujo futuro. Como dice, se espera que fluyan beneficios económicos futuros para que la empresa se fortalezca. Ese es activo. Entonces, si tú piensas así como activo, como empresa, micro, pequeña, caramba, vas a crecer. Porque cada inversión que hagas, esta computadora que está acá, por ejemplo, ya tiene 5 años. Entonces ya pagó precio hace rato. ¿De acuerdo? Entonces estás pensando en generación de valor. Igual, por el lado derecho, tenemos el pasivo. El pasivo, miren cómo lo defino. Obligaciones presentes de la empresa, resultado de eventos pasados, pero escuchen, ¿eh? Que se espera fluyan de la empresa flujos que involucren beneficios económicos futuros. ¿Qué quiere decir? Que si tú te endeudas, una empresa tiene 5 deudas. Deuda laboral con los trabajadores, deuda diversa, luz, agua, teléfono, deuda financiera con una caja, con una financiera, con una pyme, deuda tributaria, pagar siendo formalizado impuestos, y deuda comercial con el proveedor. ¿Ok? Entonces, las 5 deudas deben cumplir esto. Si yo tengo un trabajador y obviamente le pago, es porque me tiene que generar productividad, deuda laboral. Igual, una deuda financiera, si tú te endeudas con una línea, un crédito mujer, una caja, crédito mujer, una caja, para una señora que está haciendo confecciones, ¿no? Es un microcrédito. Entonces, es porque la señora ya sabe cuál es su mercado, tiene una cartera de clientes, sabe, la conoce, como dicen, ¿no? Conoce su proceso productivo, conoce dónde comprar la materia prima, conoce cómo procesarlo, conoce cómo venderlo. Por lo tanto, ese pasivo va a generar flujos futuros seguros. Y el patrimonio es lo que tú pones de tu capital, de tu bolsillo. Y obviamente tú estás esperando una tasa mínima atractiva de retorno que te satisfaga. Pensando así, vamos a crear valor. Ojo que acá no he dicho que activos son bienes y derechos, pasivos son obligaciones contra terceros, patrimonio son recursos propios. Es una definición contable. Una definición más empresarial bajo NIF es esta. ¿Ok? Y aconsejo que toda persona o empresa de cualquier tamaño siga este punto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una empresa, ¿no? Entonces la empresa va a tener ¿qué cosa? En este caso, por ejemplo, una microempresa va a tener ahorros. Ese es un activo corriente. Y un ahorro con una tasa en el cual, por ejemplo, va pagando, va depositando, se llama ahorro programado y después de un periodo ya tiene un capitalcito para seguir creciendo, un activo corriente. Y compra una maquinaria, un activo no corriente. Pero por el lado derecho tenemos toda la fuente que se financia con las microfinanzas, ¿no? Y el WACC, ¿qué cosa es? El WACC es el costo promedio ponderado de las fuentes de financiamiento que tiene una empresa. Ese WACC debe estar controlado. Por ejemplo, ¿no? Si tú te endeudas al 30%, es obviamente porque vas a comprar mercaderías que vas a ganar 50, 60%, pues. Porque no vas a comprar pan para vender pan. Entonces, eso se estudia, se analiza. No es necesario estudiar, se analiza en tu escritorio, vas analizando. Ese es el WACC. Entonces, por lo tanto, las microfinancieras, las microfinanzas, es un contexto en el cual incluye financieramente a estos emprendedores para comenzar a crecer. Las microfinanzas las vemos desde 3 puntos de vista. Como activo, un microcrédito, por ejemplo. Como pasivo, microahorros. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la caja tal, de la financiera tal. EDIPYME no, porque EDIPYME no capta ahorros. ¿Ya? Entonces, la caja tiene activos llamados colocaciones. Le otorga un crédito a una empresa, a un emprendedor. Tiene pasivo porque capta ahorros, va a deber a los ahorristas. Pero también hablamos de seguros, microseguros.
los seguros son muy importantes. ¿De acuerdo? Puedes asegurar pues, en la bóveda o puedes tener, pues, caramba, una especie de asegurar tu plata o asegurar, digamos, tus bienes. Esas tres cosas abarca las microfinanzas. Acá vemos el estado financiero de una caja X del 2021 y vemos en el rubro colocaciones, miren, cartera de créditos, cerca de 5, ¿no? Millones, 6 millones. Ratito, 5.000 millones, porque acá está en miles. ¿De acuerdo? Cartera de créditos de esta caja. Pero vemos en el lado derecho que para pequeñas y microempresas, prácticamente casi el 90% lo destina para las micro y pequeñas empresas. Eso es microfinanzas. ¿De acuerdo? Si vemos un banco tradicional, el banco tradicional, el 80% lo dedica a medianas, a grandes y a grupos económicos. ¿Ok? Entonces, las microfinanzas, las microfinancieras apuestan al auge del sector empresarial. Esta es otra caja, mira, acá es 5.000 millones. Acá esta es otra caja, que es 4.400 millones. Y también pueden ver en el lado derecho cómo destina a las pequeñas y a las microempresas cerca de 3.000. O sea, más o menos el 80% de las colocaciones. Por lo tanto, eso es lo que mueve al sector empresarial. Lo mueve porque el sector empresarial con estos fondos obviamente va a generar el circo virtuoso. Efectivo, cuenta por cobrar, inventarios, efectivo, cuenta por cobrar, inventarios, y va a poder pagar con creces sus obligaciones de corto plazo. Microfinanzas en el Perú. La micro y pequeña empresa en el Perú desde los años 80, 86, ha venido desarrollándose en forma creciente y escalonada. Cada vez va creciendo. Y el año pasado, enero, febrero, estamos hablando 2021, 2020, y este año, enero y febrero ha crecido como nunca. Definitivamente ha sido un año bueno, generoso. Lo que se veía que no iba a ser, caramba, se ha generado muy buenas colocaciones. Ha venido desarrollándose en forma creciente y escalonada, sobre todo en los últimos años, utilizando principios de la tecnología crediticia, la fintech, para la evaluación de sus operaciones. Eso le va a hablar ahora, le va a hablar el ingeniero Carlos Fernando Ruiz Caro, le va a hablar de inclusión financiera y microfinanzas, un enfoque a nuestra región, y también van a hablar de lo que es el sector microfinanciero en Compliance Management, ¿no? El CPC Cristian Loaiza, Velar. ¿Ok? En el mercado peruano participan diversas instituciones reguladas y no reguladas. Estas instituciones fueron creadas con el fin de apoyar el crecimiento financiero de los pequeños emprendedores, promoviendo el acceso al crédito a este sector que comúnmente no era atendido. ¿Ya? Ojo, un banco grande, ¿no?, puede también dedicarse a la microfinanza, pero no como lo hacen las microfinancieras. Indicadores de las entidades microfinancieras en el Perú. En colocaciones, para el año 2022 se reporta un mayor nivel de colocaciones. O sea, ha crecido la cartera de crédito. Por lo tanto, estamos viendo que ha habido un auge este año. Calidad del portafolio y la cobertura de riesgos, que vamos a ver dentro de un ratito. La banca minorista, o sea, la microfinanza para la gestión de la calidad de portafolio, se continúa utilizando los scores de impacto COVID-19 implementando en el 2020, ¿no? Entonces, son medidas, digamos, como para poder controlar y manejar la gestión de riesgos. Solvencia. El sistema financiero se mantiene resistente. Así, el ratio de capital global se situaría en promedio en 12% al cierre del año 2023 en el escenario de estrés severo. Estrés severo le llaman cuando se mueven diferentes indicadores. Por ejemplo, alta inflación. Por ejemplo, baja el PBI. Entonces, ponen a la empresa en un nivel de estrés y en ese nivel de estrés se analiza qué va a pasar. Depósitos en el sector microfinanciero alcanzaron a junio del 2022 esa cantidad, reflejando un incremento del 3% más o menos con respecto al trimestre pasado. O sea, definitivamente, si nosotros analizamos, damos una lectura a esto, está increciendo. Indicadores de la industria microfinanciera. En préstamos tenemos, por ejemplo, los activos han crecido,
por el área, por lo que se refiere a la cuenta cartera de colocaciones. Los indicadores operativos de ROA, rentabilidad sobre los activos, estamos hablando de las microfinancieras, la rentabilidad patrimonial, el margen de ganancias, el ratio, ¿no? Write-off, el costo deudor en dólares ha subido. Definitivamente estamos creciendo de a pocos. Ahora veamos cuáles son las ventajas, digamos, los factores que pueden generar un éxito para los emprendedores. Pequeños préstamos iniciales. Las instituciones exitosas establecen préstamos iniciales lo suficientemente pequeños para que los de mayores ingresos no se interesen por ellos, que los de mayores ingresos no se interesen por ellos. Y de paso van viendo cuál es su calidad crediticia. Grupos autoelegidos. Los integrantes se conforman con las personas que están dispuestas a asumir compromisos. Reuniones periódicas. Se realizan reuniones cada semana con la finalidad de monitorear más a los grupos y los pagos, así como responder inmediatamente ante problemas de morosidad u otra. Se sabe que la morosidad de la microfinanciera más o menos está en el orden entre el 4 y el 7%. Definitivamente está manejable. Se sabe también, por experiencia, habiendo conversado con muchos deudores y acreedores, que los que tienen pocos ingresos son bien ordenados en el pago, bien puntuales en el pago. ¿Ok? La tasa de interés que se cobra es menor a la del prestamista informal. Bueno, en este caso 36%, y un informal puede prestar a un 500%, estimados, ¿eh? Por si acaso. Las tasas son leoninas, ¿no? Estamos hablando de las tasas que cobran las microfinancieras. Son ventajosas, son mucho menores, pues, a la banca informal. Incentivos al personal, ¿no? Se otorgan incentivos para el personal de la institución como monto de su cartera, zona de trabajo, entre otras. La escalera de préstamos genera incentivos al grupo para pagar oportunamente y obtener un nuevo préstamo con montos mayores. O sea, de acuerdo al historial crediticio, obviamente le van generando mayor línea de crédito. Factores de fracaso, muy importante. Falta de acceso al financiamiento. Las tasas del 18 al 20%, puede ser 30%, son muy caras. Porque no se olviden que estas tasas, si no es bien manejable, va a producir un gasto financiero en la empresa que sus utilidades lo va a bajar, ¿no? O sea, eso se llama tasa de interés, el costo financiero. Inseguridad. Los delincuentes provocan que un negocio sea difícil de progresar porque roban la mercadería, ¿no? Por eso la cultura de seguros es muy importante. La inflación, el aumento de los precios y los riesgos cambiarios afectan en gran proporción a las MIPES. Claro, si uno se endeuda en dólares, pero vende en soles, obviamente podría haber un descalce, que podría ser un riesgo. Entonces, el aumento de los precios y los riesgos cambiarios podrían repercutir desfavorablemente en la empresa. Incertidumbre económica, ¿no? Las elecciones presidenciales y el cambio de poder generaron un escenario de incertidumbre que no termina. ¿Está bien? El desánimo está sobre todo en las medianas empresas. Fíjense, en el punto de equilibrio, digamos. Competencia. Esta situación está más presente en micros y pequeñas empresas poco tecnificadas. Hablemos de inclusión financiera. La inclusión financiera se entiende como la provisión de servicios financieros, porque esto ya lo va a tocar con mayor profundidad el ingeniero, ¿de acuerdo? Se entiende como la provisión de servicios financieros, incluyendo depósitos, créditos y seguros. O sea, cómo el sector informal, el sector formal, se debe incluir, ¿de acuerdo? Y estar gozando de los N productos que tiene el sistema financiero. Entonces, vemos que la inclusión financiera es muy pobre en nuestro país. Y eso es debido capaz a que falta de comunicación. La inclusión financiera es un medio para mejorar el bienestar de la población mediante el uso responsable de los servicios financieros y productos ofrecidos por las entidades financieras, la reducción de la informalidad y el crecimiento económico. Obviamente, tiene ventaja la inclusión financiera. La primera ventaja es reducción de la informalidad, porque al bancarizarte, obviamente tienes que ya ser formal. Y demostramos que siendo formal, eso podría ser en otra conferencia, siendo formal, el costo versus beneficio de ser formal es mucho mayor al costo versus beneficio de ser informal. Muchas empresas dicen, el cuco Sunac, pero a la hora, sumando las ventajas financieras, las ventajas comerciales, las ventajas tributarias, eso obviamente es mucho mayor a los impuestos que puede pagar.
siendo formal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, conocí una empresa informal y, caramba, los proveedores no le compraban porque era informal. ¿De acuerdo? Así de exacto. Por lo tanto, sus ventas se redujeron. ¿Listo? O un dentista, por ejemplo, ¿no? Que no daba factura, no daba recibo, nada. Entonces, cuando ha habido esto de que los de cuarta categoría o quinta categoría podían reducir sus impuestos a la renta, tercera categoría, o perdón, cuarta categoría, quinta categoría, mostrando estos recibos por honorarios, ahí tuvieron que ya formalizarse. ¿De acuerdo? Y obviamente generaron más ventas, pues, porque los clientes iban más a ese consultorio dentista. Promueve el crecimiento de las MIPES. Al tener un mayor acceso al crédito, los empresarios van a poder obtener mayores oportunidades. Definitivamente que sí. Reducción de los niveles de pobreza. La reducción de la pobreza se logra, ya que al incluir financieramente a poblaciones vulnerables, porque son vulnerables, son muy pobres, que hay que apoyar definitivamente, y las microfinancieras cumplen esa labor, se les brinda mayores posibilidades para desarrollarse económica y socialmente. Hay un principio financiero que dice, dos principios son muy importantes: a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, parece que si tú eres microempresario, tienes más riesgo, te penalizan con una mayor tasa. Si eres pequeño empresario, con una menor tasa. Si eres un gran empresario, con una menor tasa. Entonces ahí el principio se cumple. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor riesgo, mayor tarifario. ¿De acuerdo? Y hay otro principio que se llama: el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Por qué? Porque una cosa es que te den plata hoy día y otra cosa es que te den en 3 años. Ya en 3 años ya fue. Ya puedes, en cambio, te lo dan hoy día, tú puedes emprender un lindo negocio. ¿El riesgo qué es? Es la probabilidad de que un escenario de peligro inminente pueda tomar efecto. Hay riesgo inherente y riesgo residual. El riesgo inherente, por ejemplo, es el riesgo, este de acá. El riesgo operacional. El riesgo de la operación, de tus procesos, de tu manejo de recursos humanos, operacional. Riesgo crediticio es el riesgo, obviamente, de no poder cobrar oportunamente tus colocaciones. Riesgo estratégico es, por ejemplo, que te haya fallado una medida que hayas tomado. Por ejemplo, fusionarte con otra empresa o fusionarte con otra caja. Riesgo de reputación, pues, es la imagen. La imagen, ¿no? Por ejemplo, el caso Odebrecht, el caso Lavajato. Riesgo de reputación. Riesgo de mercado es, obviamente, la competencia. Riesgo de liquidez, capacidad de pago, que no tengas capacidad de pago. Riesgo cambiario, el riesgo de, caramba, no poder pagar tu deuda en dólares, por ejemplo. O que el tipo de cambio suba y produzcas una pérdida por diferencia en cambio. Entonces, hay riesgo por todos lados, pero es un riesgo propio de un negocio. ¿Por qué? Porque estos son retos que el gerente, que el gestor, que el microempresario, que la persona tiene que asumir y analizar. Se llama riesgo inherente. De ahí viene la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es cómo aplacas esos riesgos, ¿no? ¿Cómo aplacas? Por ejemplo, prepagando una deuda en dólares, cuando hay excedente de flujo de caja, prepagando una deuda en dólares, y riesgo residual es lo que te queda después de haber mitigado, porque el riesgo no se inmuniza al 100%, pero sí se mitiga. Y para eso, obviamente, hay unas técnicas, pues, ¿no? Acá vemos el análisis financiero pasado. Tenemos que analizar por indicadores financieros cómo nos va el pasado, y el análisis de riesgo ve lo que es el futuro. ¿De acuerdo? Tenemos que, las probabilidades de riesgo futuro tenemos que aplacarlos, tenemos que mitigarlos. ¿De acuerdo? Bien. Eso es muy importante, el riesgo. Y las empresas, pues, andan con riesgos y tenemos que asumir. Pero hay negocios importantes que generan rentabilidades, pingües rentabilidades, que realmente tenemos que impulsarlo. El pasado es único y no lo podemos cambiar. El futuro es múltiple y lo podemos construir, estimados. Eso es muy importante. Pasado, pasado está. En esta pandemia, pues, hemos experimentado muchas cosas, muchas situaciones. Y si no colegimos en que debemos tener, digamos, un ahorro para hacer frente a una futura, una potencial contingencia.
si no diversificamos nuestros productos, ¿no? No solamente dediquémonos a vender frazadas. Como vino la pandemia y quebró prácticamente al 80% del sector informal, lo quebró, al 30% del sector formal, ¿de acuerdo? Tenemos que ahorrar, tenemos que hacer lo que le llaman, es un principio financiero, ¿no? Que dice iniciativas, ideas innovadoras, ideas valiosas. Tenemos que sentarnos con nuestra esposa, con nuestros hijos, una familia, y ver cómo podemos, digamos, sacar una oportunidad de mercado. Mucha comunicación, mucho diálogo. Y siempre lo que dice Albert Einstein, ¿no? Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Tenemos que capacitarnos. Ahora hay capacitación por internet, hay capacitación gratuita, donde podemos ver diferentes cursos. Entonces, a más capacitación, obviamente, con la parte, obviamente, de la experiencia, como dice, experiencia vivida y conocimientos adquiridos, va a ir mejor la situación. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Gracias, les agradezco. Señorita Lupe, ¿alguna pregunta que podrían plantear con toda... Muchas gracias, Magíster Carlos. Vamos a revisar si tenemos alguna consulta en el Facebook. Un momentito, por favor. Sí, cómo no. Por favor, estimados participantes, si tuvieran alguna duda, les vamos a agradecer. Puedan escribir por la red social del Facebook para así hacerla llegar a nuestro expositor. Un momentito, por favor. Mientras que van concretando las preguntas, hay un modelo de ladrillos, que es el análisis Dupont, que es para cualquier empresa, y va analizando los costos, porque sabedores, según la experiencia, los costos pueden tumbar a una empresa. Los costos fijos, los costos variables. Y de ahí viene el control de la gestión empresarial, el manejo de los costos. ¿De acuerdo? Entonces, le recomiendo el análisis Dupont también. Parece que está todo claro. Una pregunta con toda confianza. Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, no hay ninguna pregunta en el interno. Bueno, a nombre de nuestro consejo directivo y a nombre de nuestro decano Fernando Maut, le agradecemos su participación en este webinar. Creemos que ha sido esta información muy útil para los contadores y también para los estudiantes que nos han seguido a través de nuestra red social del Facebook. Le agradecemos nuevamente y de repente quisiera dar algunas palabras finales antes de terminar el webinar, por favor. Cómo no, cómo no. Gracias, señorita gerente. Muchas gracias por haberme invitado. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Que ahorita, después de la pandemia, vamos a entrar en una ola de crecimiento, al margen de todo lo que puede estar pasando. El Perú es rico. Yo, como experimentado en proyectos de inversión, he analizado diferentes proyectos de micro, pequeños empresarios y de grandes empresas, y hay una rentabilidad tremenda. Por lo tanto, el costo financiero de las microfinancieras pues queda chico, ¿no? Una microfinanciera con un 10%, con un 40%, 50%, con la rentabilidad que le puede dar un negocio, queda chico. ¿De acuerdo? Entonces, es importante, como esa ola, ¿no? Esa ola ya pasó el tsunami, ahora todo es estable y poder repuntarnos. Opciones hay demasiadas. Y la inclusión financiera debe de una vez darse con un porcentaje mayor. Y a la SUNAT también, pues obviamente, comunicar, pues, ¿qué le cuesta comunicar los sábados y domingos? ¿Cuáles son las ventajas de ser formal? Hay muchas ventajas. O sea, muchas gracias, estimada, muchas gracias, será hasta otro momento.
Muy amable. Muchas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas noches, doctor Carlos. Hasta luego. Un gusto.